buenas tardes o buenos días en el momento que estén viendo este video. Mi nombre es Andrés Bonifacio Hernández, soy estudiante perteneciente al Tecnológico Nacional de México, el cual estoy inscrito en el Instituto Tecnológico de Tláhuac. Como ya lo dije, soy Bonifacio Hernández Andrés. Bueno, estoy en esta materia que se llama Electrónica de Potencia, que la imparte el docente Martínez Serrano Roberto. Soy del grupo 7U1. Voy a presentar el tema de exposición de la unidad 4, el cual es sistemas principales de electrónica en un vehículo eléctrico. Bien, vamos a empezar con los objetivos. El objetivo general de esta exposición es conocer los sistemas principales de electrónica que utilizan los vehículos eléctricos y explicarlos en estas diapositivas. Objetivos específicos son investigar cuáles son los principales sistemas, abordar los temas y investigados, realizar la presentación de PowerPoint, documentar la información obtenida, documentar la información que se obtuvo de las fuentes confiables y por último exponer el tema presentándole al profesor un video como evidencia, el cual es este. Bueno, vamos a comenzar con qué es un vehículo eléctrico. Bueno, de acuerdo con Luke Energy en el 2021 menciona que el vehículo eléctrico es aquel que puede ser, es aquel vehículo, ya sea un coche, una motocicleta o un camión, que es propulsado por energía eléctrica almacenada en baterías de litio, y esa energía eléctrica la transforma en energía mecánica para que el vehículo pueda tener movimiento. Bien, los sistemas de un vehículo eléctrico, los cuales se van a abordar en esta presentación, son rectificación, sistemas de regulación, conversores e inversores y el sistema de control. Bien, aquí tenemos la parte de lo que es el tomacorriente, y el cargador se encarga de rectificar la señal. Después está aquí, nuestro sistema de regulación es aquel que regula el flujo de energía en todo el sistema. Después tenemos aquí nuestra batería, que también va a ser regulada por el sistema de regulación. Después tenemos aquí un inversor de corriente, el cual envía la señal a una unidad de control y al motor para que este motor, es la transmisión y pueda girar las ruedas del vehículo. Toma de corriente. Bueno, las tomas de corriente, de acuerdo con Murias 2020, dice que permiten la conexión del coche a un punto de carga. Ya sea una toma de corriente, esta la podemos encontrar de manera doméstica, puede ser una wallbox, que es esta que está aquí, o un cargador rápido público, que es este otro. Son las tres maneras que podemos encontrar. El doméstico es, la agencia de carros donde compres tu vehículo te la puede ir a instalar a tu casa y ya lo conectas en tu casa en el momento que lo requieras. El wallbox es esta parte de aquí, que igual puede ser de casa, igual es una red doméstica, y el cargador rápido público es este de acá, que lo podemos encontrar en estacionamientos. Y bueno, ya hay plantas de esta marca Tesla aquí en México, pero aún no hay suficientes, pero ya existen. Bien, vamos a empezar con la rectificación. El sistema de rectificación se llama, mediante un elemento que se llama rectificador, y es un componente o circuito que permite convertir la señal eléctrica de corriente alterna en una señal de corriente continua. Esto se realiza utilizando bien diodos rectificadores. Bien, aquí tenemos esta figura es corriente alterna. ¿Por qué corriente alterna? Porque tiene picos positivos y picos negativos. Genera una onda sinusoidal, aquí ya hay un periodo y se vuelve a iniciar otro periodo. Bien, aquí tenemos el voltaje y con respecto del tiempo. Esta es una señal de corriente alterna, y lo que hace el positivo del rectificador es convertir la señal, la corriente alterna, convertirla en corriente continua. Aquí lo tenemos,
que son estos, ya nada más tiene picos positivos. Es lo único que va a ser la corriente continua. Entonces, esta corriente continua eh, bueno, el carro se conecta, la toma de corriente va a corriente alterna. Ella entrega corriente alterna, entonces a la batería de litio funciona con corriente continua y es por eso que se utiliza el rectificador. Bien, aquí tenemos nuestro circuito rectificador. Aquí tenemos nuestro primer devanado, que es donde entra la corriente alterna. Acá tenemos nuestro segundo devanado, bueno, devanado primario, devanado secundario. Igual tenemos corriente alterna, pero en menor voltaje. Y bien, aquí nos está indicando que hay un voltaje en alter current, en corriente alterna. Aquí tenemos nuestro puente de diodos rectificadores. Estos nos van a ayudar. Este es dispositivo, como su nombre lo dice, rectifica la señal de entrada. Entonces aquí entra una señal alterna en sus salidas, que en la parte de estos extremos va a entregar, aquí como lo dice, voltaje de corriente continua. Y bueno, aquí tenemos nuestra resistencia de 1 kilo, pero aquí podemos conectar ya. Estas terminales ya van conectadas a lo que es la batería del vehículo eléctrico. Las baterías de litio, bueno, bien, como ya lo mencioné, los vehículos, bueno, esta batería también es llamada batería de tracción, y la energía la almacena y servirá exclusivamente para mover el vehículo, nada más. Estos coches también cuentan con una batería tradicional, los cauchos eléctricos, que es de 12 voltios, que sirve para alimentar los sistemas auxiliares como la aclimatación y la iluminación. También cuenta con esta batería cuenta con una unidad de control, la cual gestiona y controla las principales características de carga, que son controla el voltaje, la corriente, la temperatura de la batería y el estado de carga. Estas baterías son algo robustas, son algo grandes, pero son muy eficientes. Debido a lo más comunes es de litio, es la que más se utiliza en los vehículos eléctricos y consta a partir de bloques de baterías de litio para que pueda funcionar. Bien, aquí tenemos el sistema de regulación. Bueno, este sistema está compuesto por diferentes elementos. De manera inevitable generan un calor residual, generan un calor residual producto de cierta pérdida energética. Bien, este sistema de regulación involucra a lo que es el inversor, el rectificador y el controlador, debido a que regula el flujo de corriente que pasa por cada uno de los sistemas. Aquí tenemos, en esta imagen tenemos un diagrama. Aquí está nuestra alimentación del alternador. En este caso esto es de un vehículo de combustión, pero aquí en esta de alimentación de alternador vendría siendo en los coches eléctricos la toma de corriente alterna, que es lo mismo, generan corriente alterna. Después aquí entra la corriente alterna y en este bloquecito lo que hacemos es convertir la corriente alterna en corriente continua para poder enviar a los circuitos electrónicos que funcionan con corriente continua. Bueno, aquí vamos a ver cómo se hace en este bloquecito la conversión. Aquí tenemos nuestra toma de corriente, que bueno, aquí es un alternador, pero en el caso de los eléctricos es una toma de corriente alterna. Después viene lo que es el sistema rectificador, que convierte la corriente alterna en corriente continua. Aquí estamos viendo, aquí entra la alterna y en su salida se ve reflejada la corriente continua. Después tenemos una batería o un filtro. Este filtro es para que no haya tanta variación en la corriente continua, como lo podemos ver. Aquí está una batería que está entre dos límites, la señal. Después viene el sistema regulador, que aquí, como ya lo dice, ya no hay variación de la corriente continua. Ya para todo se mantiene esa corriente y regula el flujo de corriente en los demás sistemas. Bien, aquí tenemos nuestros conversores o inversores. Son prácticamente lo mismo, tienen una pequeña diferencia, ya que los conversores son equipos que disminuyen la tensión suministrada por las baterías. Es decir, si tenemos una batería que genera corriente continua,
a 24 volts, lo que hacen los conversores es únicamente disminuir la tensión. Por ejemplo, esta la disminuiríamos a 12 voltios, pero seguiría siendo una corriente continua, es lo único que cambia. No convierte en ninguna corriente, nada más disminuye el voltaje de la batería. En su entrada, por ejemplo, como les digo, en su entrada entra 24 volts de corriente continua, la salida va a tener igual corriente continua, pero con 12 voltios, nada más disminuye la tensión. En los inversores sirven para, aquí es lo contrario de la rectificación, sirven para transformar la corriente continua. Este recibe corriente continua y a su salida entrega lo que es, transforma la corriente continua en corriente alterna. En la imagen se puede ver un dispositivo inversor. Aquí estamos viéndolo. Este pequeño aparato puede convertir la energía continua en la corriente continua en corriente alterna. La parte de control, bien. De acuerdo con Murias, en Anatomía de un coche eléctrico, su sencilla mecánica y al desnudo 2020, dice que la unidad de control del motor regula la velocidad, par y dirección del motor. También la unidad electrónica de control central puede gestionar todos los sistemas del coche que hemos mencionado, así como el coche en general, como podemos regular la aceleración o controlar la aceleración, la estabilidad, la tracción, el reparto de paz entre los diferentes ejes y ruedas, y por último también controla lo que es el flujo de corriente. Esta unidad es muy importante debido a que es la cabeza de mando de todo el sistema. Es como es la cabeza de mando, la cual reparte cada una de las tareas específicas a cada uno de los sistemas, regulando el flujo de corriente en cada uno de ellos. Bien, aquí tenemos otro diagrama. Este es un diagrama del flujo de energía en un vehículo eléctrico. Aquí tenemos nuestra batería de tracción. Como ya se mencionó, es una batería. Todo inicia desde acá. Aquí tenemos, esta batería de tracción entrega corriente alterna, suministra corriente alterna y entrega corriente continua, y entrega corriente continua también. Aquí tenemos nuestro cargador, nuestro toma corriente de la red eléctrica, que son 127 volts aproximadamente. Entonces nos dice que está suministrando corriente alterna. Y aquí tenemos un inversor unidireccional para batería de 12 volts, el cual convierte la corriente alterna en corriente continua y la pasa al inversor bidireccional, enviándola a la batería de tracción. Después este inversor también manda esta señal a lo que es un inversor bidireccional. Aquí tenemos un inversor bidireccional. Nuestro inversor está suministrando corriente continua y entrega corriente continua en estas dos líneas también. Entonces la corriente que se suministra aquí y acá entra a este extremo. Al inversor bidireccional suministra corriente directa o continua, y esto es lo que hace. Este inversor va a convertir la corriente continua en corriente alterna para que así el motor pueda funcionar, ya que los motores eléctricos de los vehículos eléctricos funcionan la mayoría con corriente alterna. Entonces aquí nos está entregando corriente alterna para que el motor empiece a funcionar y empiece a tener una velocidad rotacional, entregándosela a la transmisión, y la transmisión, esta energía eléctrica ya pasa a ser transformada en la transmisión y la transforman, se pasa a las ruedas y se transforma en energía mecánica. Bien, vamos a ver cuáles son los tipos de motores eléctricos más comunes en un vehículo eléctrico. Primero, vamos a ver que de acuerdo con Love Sharing 2020, en el 2020, mencionan que el motor junto con la batería es la parte más importante de los componentes necesarios para el funcionamiento de un coche eléctrico, puesto que de él depende la funcionamiento y autonomía, la eficiencia o la autonomía del vehículo.
Este puede variar según con su alimentación, con corriente alterna o continua, y también depende de la arquitectura eléctrica del motor, y es posible categorizarlos de la siguiente manera. El primero es un motor asíncrono o de inducción. Es uno de los más comunes. Este tipo de motor es uno de los más comunes. El giro del rotor, bueno, aquí tenemos, en la imagen podemos ver que es un motor pequeño. Es ideal por su bajo coste. eh, no es ruidoso y emite pocas vibraciones, además de ser un motor fiable y con una máxima eficiencia. Al igual que el giro del rotor, no se corresponde con la velocidad de giro del campo magnético. Bien, aquí tenemos su estructura física. Tenemos que aquí tiene sus cojinetes, que es por el eje donde va a girar. Tenemos los rodamientos, bueno, el cojinete para que se proteja. Tenemos nuestro ventilador para que no se calienten los embobinados, para que estén en refrigeración. Tenemos la carcasa, que es la protección del motor. Tenemos aquí otro rodamiento. Esta parte de aquí es el rotor y la parte de acá es el estator. Entonces a estos motores se alimentan mediante el estator, el cual les entra corriente alterna. Es por eso que le digo que necesitamos usar un inversor para que funcione el motor. Le entra la corriente alterna, se magnetiza, bueno, sí, el campo magnético del estator se magnetiza con el del rotor y el rotor comienza a girar con una velocidad rotacional. Después tenemos el motor síncrono de imanes permanentes. Este motor cuenta con un alto rendimiento y un control fácil de la velocidad, y es pequeño y no tiene tanto peso y tamaño, es muy reducido. Eh, bueno, este cuenta con una velocidad constante y según la posición del campo magnético de inducción, este puede ser de flujo radial o de flujo axial. Bien, en la imagen estamos presentando lo que es este motorcito. Aquí tenemos el soporte bobinado, tenemos los generadores de efecto Hall aquí en esta parte de acá. Tenemos nuestro rotor de imanes permanentes, que es esta parte junto con la flecha. Rodamiento de bobinas, aquí están los rodamientos de las bobinas, nuestro eje motriz o la flecha, la placa externa. Aquí tenemos nuestro embobinado del estator y el estator para que pueda ser alimentado y funcione. El tercer motor es un motor síncrono de reluctancia conmutada o variable. Estos motores son muy robustos, con un alto par y tienen un bajo costo, aunque tienen demasiada potencia, pero la corriente se conmuta mediante las bobinas, es decir, que crean un campo magnético giratorio y los polos del rotor se atraen por el campo magnético y crean un par que lo alimenta. Aquí tenemos la figurita de este tipo de motores. Como se ve, en la imagen es pequeño, pero a pesar de que es pequeño, entrega una gran potencia y es muy eficiente este motor. También lo utilizan en los motores, eh, de los vehículos eléctricos. El último motor es el motor sin escobillas de imanes permanentes. Este no tiene escobillas. Las escobillas generalmente vienen de carbón, pero este no tiene. Dice que es normalmente utilizado en coches híbridos, es decir, un coche híbrido es aquel que funciona con un motor eléctrico y un motor de combustión interna. Eso es un vehículo eléctrico. Y dice que funcionan con imanes permanentes situados en el rotor. Aquí se conectan los imanes permanentes en esta parte de aquí del rotor y alimentan secuencialmente cada fase del estator. Tienen un alto precio y poca potencia, a pesar de que cuentan con una gran robustez. Es nulo el ruido y el mantenimiento es casi inexistente, pero solamente lo utilizan en vehículos híbridos debido a su alto costo. Y bueno, el motor que más se utiliza es el primero, el que vimos, el motor asíncrono o de inducción. Es uno de los más usados en los vehículos eléctricos porque es muy eficiente, es económico y entrega una gran potencia, y eso les favorece a las empresas para que los clientes queden satisfechos. Bien, ya por último
Aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde se sacó la información, la cual se documentó en un escrito que también se presenta en la asignación de esta actividad. Como conclusión, bueno, yo llegué a la conclusión de que con la información que pude obtener de las fuentes confiables y las clases que también nos brindó el profesor desde el inicio del curso, él nos enseñó la parte de para qué sirve un puente rectificador, para qué sirven los diodos, eh, nos enseñó la parte de controlar la velocidad de giro de un motor mediante dispositivos electrónicos. También nos enseñó, bueno, nos enseñó a controlar y regular la velocidad del motor, ya que nos enseñó todo eso y aparte en esta última unidad nos brindó las clases para poder entender el funcionamiento y nos brindó información también para entender el funcionamiento de los conversores o de los inversores, el cual es muy importante aprender ya que estos ya los conocíamos obviamente y se habían hecho prácticas en semestres anteriores, pero no habíamos visto bueno, una información más, más precisa de lo que es un inversor. Y bueno, al momento de ir desarrollando todos estos temas que vimos en el semestre y que ya conocíamos, me ayudaron para poder elaborar esta exposición y poder explicarla de manera breve y concisa. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Soy Bonifacio Hernández Andrés. Eh, Estoy presentando el tema de la unidad 4, la exposición de la unidad 4. Y bueno, esto sería todo y sería todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, profe, y espero que se encuentre bien y hasta aquí termino con mi presentación. Muchas gracias.